Buenas tardes, bona vesprà. Presidente del Consejo Valencià de Cultura, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y concejala de Hacienda y Presupuestos, creo que es, decano del Colegio de Abogados de Valencia, miembros del cuerpo consular, demás representantes de entidades de la sociedad civil, de los medios de comunicación, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un encuentro con la historia, con la nuestra. Se podría decir en términos temporales que es nuestra historia más reciente porque posiblemente la mayor parte de los aquí presentes la hemos vivido con mayor o menor intensidad. Pero la singularidad de la jornada de esta tarde radica en que va más allá del rigor histórico del dato constatado, porque nuestro invitado de esta tarde no es historiador, él es periodista. Y por ello, junto a la solvencia investigadora del periodismo serio de nuestro país, se une también la circunstancia de que vamos a poder conocer su análisis y su opinión, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que el objeto de nuestro club. Él es Juan Fernández Miranda, actualmente director adjunto del periódico El Confidencial. Juan, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, un placer. En el Club de Encuentro. Repetido, ¿no? Repetido. Para que se escuche en la grabación. Bien, con él, contigo, yo espero que se pueda propiciar una reflexión sobre la importancia y significación de esta etapa de nuestra historia contemporánea, que sigue siendo foco de estudio y de investigación tanto a nivel nacional como internacional, que actualmente tiene muchos adeptos y también muchos detractores. Y bueno, vamos a ver cómo se plantea esta jornada de la mano de Juan. No voy a extenderme más, simplemente cederle la palabra a quien va a ser su presentadora, Elisa Núñez. Ella es socia del club, abogada, es profesora universitaria y además fue consellera de Justicia y Interior. Así que bienvenida también, Elisa. Muchas gracias por participar en las actividades del club y cuando quieras tienes la palabra. Pues muy buenas tardes. Esta tarde tengo el privilegio de presentar a alguien que es al tiempo un gran profesional, un gran periodista. Él se autodefine como periodista ni más ni menos y además pues es un amigo, ¿no? Es Juan Fernández Miranda. Si hay un nombre propio que hoy domina la crónica de la transición española con rigor y conocimiento, ese es Juan. No solo obtuvo el premio Espasa de ensayo en 2024 por Objetivo y Democracia, que hemos visto por ahí algún ejemplar, sino que además ha escrito la biografía de su tío abuelo Torcuato Fernández Miranda, figura clave en el desmantelamiento del franquismo. Cuando Juan habla del periodo entre 1975 y 1982, lo hace desde la fuente primaria y la investigación exhaustiva. Por eso es probablemente uno de los periodistas más autorizados de nuestra generación para explicar cómo se construyó la democracia. Quisiera destacar, y creo que está también por aquí, tu obra del jefe de los espías, que escribiste junto a Javier Chicote, que está basada en el archivo personal de Emilio Alonso Manglano, director del CSIC, y que entre otros temas, pues bueno, cuenta los entresijos de los servicios de inteligencia españoles. Juan, otra de las características que tiene es que no se esconde jamás en una tribuna cómoda. Su compromiso con la libertad de expresión no es un eslogan, sino que es una práctica diaria. Adjunto al director del Confidencial, antes en ABC, colabora como analista en programas de Antena 3, La Sexta, Radio Televisión Española, COPE, Telemadrid, Canal 13, o 13 Televisión y Canal Sur. Creo que es la muestra más clara de que se puede ser crítico y respetado en todo lugar. Tu voz es el ejemplo perfecto de que la libertad de opinión no tiene ideología, sino argumentos. En definitiva, es un periodista que destaca por su rigor histórico y su profunda capacidad de análisis, especialmente en el ámbito político. Su trabajo se caracteriza por combinar una exhaustiva investigación documental con un estilo narrativo accesible. Su trayectoria refleja, además, una defensa constante, como señalaba Amparo, del periodismo serio, basado en fuentes y con vocación de servicio público.
Hoy nos vas a ofrecer una mirada única con un título brillante: La transición, vínculo entre la monarquía y la democracia, de Don Juan a Leonor. Tú, que has tratado personalmente con el rey Juan Carlos, quien prologó tu libro El guionista de la transición, Torcuato Fernández Miranda, el profesor del rey, y que analizas el presente, vas a intentar conectarnos los puntos que existen entre el conde de Barcelona y la princesa Leonor. Nos vas a explicar cómo aquel pacto de libertad es el hilo que sigue vertebrando la España constitucional. Una reflexión que solo alguien con su mirada extensa puede ofrecer. Con admiración profesional y afecto personal, te cedo la palabra, Juan. Muchas gracias, Elisa, por tus palabras. Amparo, gracias por la invitación. Antes de abordar el asunto que ofrece el título de la conferencia, quiero decir dos cosas. Una, mi respeto absoluto al Club de Encuentro Manuel Broseta. Soy un firme defensor de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil debe fortalecerse, reivindicarse y recuperar espacios desde la mirada liberal, desde la discrepancia, pero sobre todo desde la participación de la ciudadanía. Creo que esto es algo fundamental. Y ese es uno de los argumentos por los que acepté, encantado, venir aquí, porque creo que hacéis una labor esencial y creo que en Valencia no hay una tribuna como esta. Por lo tanto, agradecido y espero estar a la altura. Y en segundo lugar, Manuel Broseta. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que reivindicar quienes conocimos lo que fue el terrorismo de ETA son figuras como la suya, y lo que significó en Valencia es evidentemente un asunto que causó conmoción, y creo que es nuestra obligación a todos los que tenemos la posibilidad de tener un micrófono recordar lo que sucedió en este país. Creo que esto no lo debemos olvidar y debemos aprender de aquello. Por lo tanto, doble enhorabuena y doble agradecimiento. Y dicho esto, vamos al asunto que nos concita hoy aquí, que tiene que ver con la transición política española. Y a mí me gusta establecer una línea de puntos que ha planteado ya Elisa en su intervención. Muchas gracias por tus palabras, que no son en absoluto exageradas. Y me obligan a darlo todo en este momento. Una línea de puntos que es fácil de unir, que empieza en Don Juan y acaba de momento en Leonor, y que tiene como vínculo esa estrecha relación que se estableció en la transición entre la monarquía y la democracia, y que empezó mucho antes, y que continúa, y que continuará, aunque la historia está por escribir. Pero para que la historia siga escribiéndose, hace falta analizar de dónde venimos, saber quiénes somos y plantearnos hacia dónde queremos ir. Don Juan de Borbón era el quinto hijo de Alfonso XIII. Alfonso XIII se equivocó dos veces. Una, con la dictadura de Primo de Rivera, cuando cedió espacio constitucional para dar paso a Primo de Rivera, y otra cuando el 14 de abril del año 31 decidió exiliarse. Después de unas elecciones municipales que se interpretaron, y algunos de sus asesores así lo pensaron, como un rechazo a la monarquía como institución. Me parece que fue una decisión precipitada en aquellas elecciones municipales. En cualquier caso, eso da para otra conferencia, y yo no soy historiador, Amparo. Pero sí es cierto que ahí se abre una nueva etapa en la historia de España. Alfonso XIII se va, en ese momento su quinto hijo, tercero varón, Don Juan, está formándose para marino en el sur de España. Lo tuvo más sencillo que su padre, que tuvo que ir hasta Cartagena, cruzó a Gibraltar y de ahí empezó un periplo, Don Juan, en la Royal Navy. Unos años después, Alfonso XIII toma la decisión de que su heredero será su quinto hijo, tercero varón, que en ningún momento se había planteado ser el heredero de los derechos dinásticos. Tenía dos hermanos varones mayores. Por circunstancias que dan para otra conferencia, o alguna pregunta después de esta, Don Juan de Borbón, que en ese momento estaba en Singapur, enrolado en la Royal Navy, recibe un telegrama de su padre, en el que le dice, escuetamente, que quiere que sea el heredero de los derechos dinásticos, llegado el momento, que quiere que sea su heredero. Don Juan, en ese momento, aún no sé si tenía el tatuaje o no, del que tanto se ha hablado, y muy propio de los marinos, acepta. Vuelve a Europa
Su padre, Alfonso XIII, reside en Roma y empieza a formarse para, al menos, heredero de los derechos dinásticos. Y llegado el momento, ser la persona señalada por su padre para mantener viva la llama de la Casa Real en el exilio. Eso sucede en el año 41, cuando fallece Alfonso XIII. Después de unos años de formación, artes, ciencia, política, relaciones internacionales, etc., don Juan de Borbón asume la jefatura de la Casa Real en el exilio, de la Casa del Rey en el exilio. En ese momento, don Juan de Borbón ha acabado la Guerra Civil Española, en la que él intentó participar en 2 ocasiones y no se lo permitieron. Una en el 36, intentó entrar por los Pirineos hacia Navarra. El bando nacional le dijo que no era el momento, y otra fue ya en el año 37, cuando quiso enrolarse en el crucero Baleares, que después fue hundido por el ejército republicano. Lo cierto es que no participó. Finalizada la guerra, fallecido Alfonso XIII, don Juan de Borbón asume el reto y comienza una relación epistolar con Franco, ya jefe del Estado. En esa relación epistolar apasionante e interesantísima, y con el lenguaje propio de las cartas, don Juan le plantea a Franco que ha ganado la guerra, lo felicita y le viene a decir que es el momento de devolver a la corona la jefatura del Estado para que España pueda volver a unirse y abandonar la tragedia de la guerra civil. Franco le responde: por supuesto, Alteza, así debe ser, pero solo le voy a poner una condición. Esto no es textual, pero básicamente fue así. Usted podrá ser rey de España siempre y cuando sea una monarquía azul y falangista. A lo que don Juan le responde en otra carta y le dice: eso no puede ser, yo quiero ser el rey de todos los españoles. Y ahí don Juan, en correspondencia privada, empieza a hablar de reconciliación, de concordia, de los españoles unidos. Fracasa. Algo ha pasado con el audio. Porque ese fracaso ha sonado... Pero se oye mejor. Es mejor. Parece que nos dice el técnico que es mejor. Perfecto, pero es que ha sonado como más... ¿no? Fracaso. Parece que estaba diseñado. Pero preparado, ¿no? Don Juan fracasa por una cuestión muy sencilla. Él no estaba dispuesto, y así se lo hizo saber a Franco, a llevar a España, a arrastrar a España a una nueva guerra civil. Por lo tanto, no tenía una capacidad coercitiva sobre el jefe del Estado, que no tenía ninguna intención, ningún interés en abandonar el cargo y entregárselo a don Juan de Borbón. De manera que don Juan de Borbón inicia un segundo camino, que es el camino de los manifiestos públicos. Al menos 3. Y algunas entrevistas en medios de comunicación sudamericanos, muy especialmente en un diario argentino llamado La Prensa. Y empieza a hablar de democracia. Empieza a referirse a la necesidad de la concordia. Empieza a hablar de que España debe sumarse a los países que representan todavía en esos primeros años 40 la apuesta por la democracia liberal. Todos estos manifiestos, que merece la pena leer y que suponen una evolución de don Juan hacia la democracia parlamentaria, muy inspirado por lo que era su familia, la monarquía británica, don Juan evidentemente se pone una cruz a sí mismo y se convierte en el enemigo público número 1 del franquismo, una vez superada la guerra y con el enemigo de la guerra en el exilio. Don Juan, en Estoril, y aquí hay alguna persona en esta sala que ha estado allí, inicia a formar un consejo privado que le recomienda cómo debe actuar para tratar de hacerse de nuevo con el trono en España, para recuperar la monarquía para España. Hay 2 personas que son verdaderamente importantes en ese momento. Una es Pedro Sáenz Rodríguez, que había sido ministro de Franco, una persona enormemente culta y enormemente lenguaraz, y otra, José María Gil Robles, que había sido el representante de la derecha democrática en la Segunda República, de la CEDA. José María Gil Robles le propone a don Juan convencer uno por uno a todo el antifranquismo para crear un espacio de crítica que les permita proponer una alternativa. Y Gil Robles lo va haciendo poco a poco y consigue reunir desde los tradicionalistas hasta el Partido Socialista. Una gran labor política. En paralelo, Sáenz Rodríguez, más pragmático, le dice: mire, Alteza, a Franquito no nos lo quitamos ni con agua caliente. A este hijo de puta no nos lo quitamos ni con agua caliente. Nos va a enterrar a todos. Y le dice: lo que usted tiene que hacer es enviar a su hijo, don Juanito, a España, porque la única opción de que la monarquía vuelva a ser la jefatura del Estado en España es con su hijo. Y además estaría bien que no hablara español con acento portugués, o italiano,
o suizo, porque a don Juan Carlos también hay que comprenderle, su infancia. De manera que en el año 48 se producen dos hechos casuales en agosto. Uno es don Juan reunido con Franco en el Azor frente a las costas de San Sebastián, y otro es Gil Robles reunido con el Partido Socialista en San Juan de Luz. En San Juan de Luz lo que se hace es firmar un pacto muy importante en el que toda la oposición a Franco, salvo el Partido Comunista, acuerdan que don Juan de Borbón debe ser el nuevo jefe del Estado quien traiga la democracia a España. Y establecen un decálogo que incluye incluso, no solo todos los requisitos propios de una democracia liberal, sino incluso que España empiece a formar parte de aquello que estaba empezando a funcionar de lo que hoy es conocido como la Unión Europea. Imaginemos que eso hubiese prosperado. En paralelo, Franco y don Juan pactan en el Azor que don Juanito sea enviado a España para empezar a formarse aquí. La opción que ganó, para disgusto de José María Gil Robles, fue enviar a don Juan Carlos a España. Año 48, 11 años, importante. También hay que tenerlo en cuenta para comprender a don Juan Carlos. Transcurren los años del franquismo y don Juan mantiene viva la llama monárquica con su hijo en manos de su adversario y con el vínculo que ahí es cuando nació entre la monarquía y la democracia. La monarquía solo podrá llegar a España si es vinculada a la idea democrática. La democracia solo podrá llegar a España si es vinculada a la institución monárquica. Año 75. 20 de noviembre, fallece el dictador. 22 de noviembre es proclamado rey Juan Carlos I. 6 años antes, en el 69, Franco le dice a don Juan Carlos, entonces príncipe, quiero que usted sea, Alteza, mi heredero a título de rey. Y don Juan Carlos en ese momento se queda blanco, porque Franco le pone una condición. Tiene usted que jurar los principios fundamentales del movimiento, lo que viene a ser la Constitución franquista, las leyes de Franco. Don Juan Carlos llama a su profesor de Derecho Político, Torcuato Fernández Miranda, que, como se ha comentado, es mi tío abuelo, fue mi tío abuelo. Y Torcuato Fernández Miranda le dice, ante la duda de don Juan Carlos, porque si juraba las leyes del movimiento no iba a poder hacer lo que tenía pensado hacer, es decir, cumplir el mandato de su padre, ese vínculo entre monarquía y democracia, le plantea a Fernández Miranda, si juro los principios del movimiento, seré un perjuro cuando los traicione. Y don Torcuato, catedrático de Derecho Político, le dice, no se preocupe, Alteza, usted jure los principios que luego los iremos cambiando uno a uno. Esto, 69, revela que el plan de la ley a la ley a través de la ley del año 75 ya estaba en la cabeza jurídica del principal asesor del rey y ya estaba en el plan político de quien en ese momento era príncipe y que, como consecuencia de haber jurado, haciendo caso a su profesor, los principios del movimiento, se convirtió en esa figura peculiar de príncipe de España, que es una demostración de cómo Franco coqueteaba con la monarquía, declarando que España era un reino sin rey, o que su sucesor sería príncipe de España, una figura que no existe. El heredero es el príncipe de Asturias, entre otros. 75. Juan Carlos I es proclamado rey por las Cortes de Franco. Él tiene un plan. Solo en esa semana, del 22 al 29, hace 5 cosas que creo que hay que reivindicar, porque yo creo que hay que reivindicar la figura de Juan Carlos I, lo cual no me inhabilita para criticar los errores de Juan Carlos I, porque en una sociedad libre se analiza la realidad y se sacan conclusiones. Una semana. Discurso ante las Cortes de Franco, 540 procuradores. Cualquiera que lea ese discurso entenderá, comparado con los que se pronunciaban previamente, que supone un avance. Evidentemente, Juan Carlos I no subió y dijo, voy a cargarme el régimen de Franco y a abrir una democracia para que vengan los rojos. No lo dijo. Pero sí empezó a hablar de reconciliación, empezó a hablar de unidad, empezó a hablar de conceptos que en el franquismo estaban proscritos. En un discurso que pronunció ante los procuradores franquistas. Y eso lo hizo en su discurso de proclamación. Un mensaje a la derecha de dentro. A la vez, 3 días después, en el primer Consejo de Ministros, Juan Carlos I aprobó un indulto general. 3 días después. Indulto general. 4.000 personas, 4.000 presos salieron a la calle. Entre otros, Marcelino Camacho.
Marcelino Camacho salió de Carabanchel, le abrieron la puerta, la prensa estaba esperando, le hicieron una pregunta y puso a parir a Juan Carlos I. Y dijo, esto no es suficiente, hace falta mucho más, hay que ir a una amnistía. Digo lo de puso a parir a Juan Carlos I porque hoy, y está bien hacer comparaciones siempre salvando las distancias, en Venezuela cuando un preso político sale y critica a Delcy Rodríguez, lo meten otra vez para adentro. Lo digo por las amnistías y los indultos generales. Juan Carlos I, 3 días después, aprobó un indulto general. Mensaje a la izquierda de dentro. Además, envió un emisario a Rumanía, porque esto está también de actualidad. Don Juan Carlos, en el año 71, había participado, enviado por Franco, en los actos de los 2500 años del Imperio Persa en Irán. Y allí el acto consistió, un acto, os podéis imaginar, se considera el acto más importante en términos de despliegue del siglo XX. En el siglo XX estuvieron los nazis. Impresionante. En la jaima de al lado, a la de Juan Carlos I, estaba un tal Ceausescu. Y se hicieron amigos. Y Ceausescu le dijo, si algún día me necesita, ya sabe dónde estoy. Ese día llegó en el 75. Y le mandó un emisario para pedirle, dado que Ceausescu, que representaba una especie de comunismo soft vinculado a la Unión Soviética, patrocinaba al Partido Comunista Español en París, los financiaba. Le pidió que le hiciera llegar un mensaje a Santiago Carrillo. Cuento con ustedes, una transición sin el Partido Comunista será un fracaso. Por lo tanto, Juan Carlos I, en esos primeros días, también se ocupó de enviar un mensaje a la izquierda de fuera. Además, al ejército, desde el primer momento, lo tuvo informado, año 75. Es más, y esto es importante, Franco dejó orden de, en el momento en que él falleciera, lo que en el franquismo se llamaba el hecho biológico o el hecho sucesorio, eufemismos propios de la época, el momento en que él falleciera, el Consejo de la Regencia nombrara jefe de las Fuerzas Armadas a Juan Carlos I, antes de ser proclamado rey. El día 21 de noviembre, Juan Carlos I era el jefe de las Fuerzas Armadas, para que no hubiera vacío de poder. Juan Carlos I también envió un mensaje a las Fuerzas Armadas. Y quinto, último, Juan Carlos I necesitaba que las grandes democracias occidentales apoyaran su proclamación. Pero su proclamación fue un acto ante las Cortes 2 días después de la muerte de Franco y un día antes del enterramiento de Franco. Por lo tanto, las grandes democracias occidentales no quisieron participar porque no querían vincularse a Franco, a la figura de Franco. De manera que en ese acto de proclamación ante las Cortes, Juan Carlos I realmente estaba muy solo. Estaba muy solo. Esos días estaba muy solo. Tal es así, hay una diferencia importante entre la monarquía española y la monarquía británica, y es que en la monarquía británica el rey es proclamado ante Dios, en la catedral. En la monarquía española el rey es proclamado ante las Cortes, en el Palacio de San Jerónimo. 6 días después, el 28, Juan Carlos I organiza un segundo acto de coronación, que es lo que se hace en la monarquía británica. Y en ese acto, enterrado ya Franco, participan, y este es el movimiento que hizo Juan Carlos I, y que creo que es muy relevante, Giscard d'Estaing, presidente de la República Francesa, el presidente de la República Alemana, el duque de Edimburgo y tantos otros líderes internacionales como, por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, como no pudo hacerlo en la proclamación, organizó la coronación para conseguir el respaldo internacional, algo que luego desarrolló. Estos 5 movimientos revelan que en Juan Carlos I hay un hombre de Estado, que sabía lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir, pero no era fácil. Me gusta decir que si la transición es un viaje en tren, Juan Carlos I señaló el destino, que ya lo había señalado su padre. La estación de destino es la democracia. Su primer asesor y su primer nombramiento, Torcuato Fernández Miranda, fue el ingeniero jefe que estableció las vías y la locomotora. Y Adolfo Suárez fue el actor, fue el maquinista que se subió a esa locomotora y fue incorporando uno tras otro hasta el conjunto del pueblo español, que acabó llegando a esa ansiada democracia. En ese reparto de roles, en ese triángulo, entre el año 75 y las primeras elecciones del 77, hubo una coordinación absoluta y funcionó muy bien. Por eso, solo en 19 meses, ese anhelo de vincular monarquía y democracia, democracia y monarquía, se plasma en una realidad liderado por Juan Carlos I. Juan Carlos I no solo renunció al poder absoluto que había heredado de Franco, sino que lo hizo con
habilidad política, enorme generosidad y con una enorme inteligencia que es la de quien sabe rodearse de personas mejor preparadas que él para cometidos concretos. Y ahí aparece la figura de Fernández Miranda, al que le ofreció ser presidente del gobierno, y Fernández Miranda le dijo: señor, quiero ser presidente del gobierno, pero le seré más útil en la presidencia de las Cortes. Y Torcuato Fernández Miranda fue elegido presidente de las Cortes. 7 meses después, enseguida, los medios de comunicación se llenarán de reportajes sobre aquel momento. Adolfo Suárez fue elegido presidente del gobierno. Digo enseguida porque esto sucedió el 1, 2, 3 de julio del 76, es decir, dentro de 3 meses. Y aparte de un artículo que yo ya estoy trabajando en el Confidencial, en todos los medios recordaremos los 50 años del nombramiento de Adolfo Suárez. Y ahí empieza a fraguarse ese proceso de transición que tiene 2 etapas, una de arriba abajo y otra de abajo arriba. La primera de arriba abajo es desde que Juan Carlos I es proclamado y está ahí arriba él solo y va incorporando gente hasta las elecciones del 15 de julio, donde el pueblo español vota muy mayoritariamente, y otro proceso de abajo arriba, que es que todo ese pueblo elige unos representantes que elaboran una constitución y empieza a dar el modelo democrático en el que estamos hoy. Juan Carlos I, por lo tanto, plasma, insisto, con enorme habilidad política y con lo que hay que categorizar como un hombre de Estado, la consolidación de lo que es el vínculo entre democracia y monarquía. Muchos años después, Juan Carlos I toma la decisión de abdicar. Abdica en su hijo, Felipe VI. Felipe VI, en su discurso de proclamación, que recomiendo leer al menos una vez a la semana, dice 2 cosas. Es un discurso que llevaba preparándose muchos años. Y dice 2 cosas. El discurso se titula Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. La primera cosa que dice es transparencia. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo exige ser transparente. Esa es la monarquía parlamentaria de este momento. Nada que ver con la del 75. Y 2, bueno, transparencia que ejerce, que demuestra. Sabemos hasta los céntimos del dinero que tiene el rey en el banco, lo cual, sinceramente, es algo insólito en otros países. Monarquías o repúblicas. Y 2, ejemplaridad. Y el rey, en los ya 12 años de reinado, ha demostrado la ejemplaridad. Y la ha demostrado con enorme sufrimiento, no solo institucional, sino personal. ¿Por qué? Su hermana, doña Cristina, su padre, don Juan Carlos. La princesa Leonor cumple 18 años y jura la Constitución ante las Cortes. Y el rey, en el acto posterior, en el Palacio Real, le dice una cosa muy sencilla. Leonor, la Constitución. Eres garante de la Constitución, no estás por encima de la Constitución. Todos estamos por encima de la Constitución. Hay un mensaje en el rey Felipe VI. La institución está por encima de todos. Él lo ha demostrado en estos años y el mandato a su hija ha sido contundente. Y esta línea, que va de don Juan de Borbón a Juan Carlos I, a Felipe VI y a la princesa Leonor, es una línea que solo se explica si tenemos en cuenta el vínculo existente entre monarquía y democracia, que ha dado los 50, estamos celebrándolo, mejores años de la historia de España. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, de que deciros que habíamos comentado que Juan haría una exposición, llamémosle express, porque él es un experto en esta etapa, pero queríamos que si eso fuera posible, pues daros la voz a vosotros para que, ya que lo tenéis aquí a mano, para hacer preguntas. Si no hay nadie que en un primer momento se arranque, pues para ello estamos, Elisa y yo, para cubrir y para que poco a poco os vayáis animando. Así que yo lo lanzo porque pues ya tenemos a Rafael Aznar aquí, que nos pide la palabra. Cuando quieras, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por la exposición tan express, pero tan llena Estaba de pactada. ¿Se me oye? Sí. Vale. De verdad que me ha encantado.
es pregunta sobre la actualidad. O sea, si eso que todos hemos aprendido, o algunos hemos aprendido, que es la realidad, lo que tú has expresado tan perfectamente, ¿por qué? ¿Qué explicación tienes a la situación actual de intento de desprestigio de la corona? ¿Es por ignorancia? ¿Es por maldad? ¿Qué explicación tienes? No voy a dar yo la contestación, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay una obligación de divulgación y de explicación de lo que es la monarquía, y creo que no se sabe. Y creo que si lo aplicamos a la transición política, yo he constatado que la transición se explicó muy bien hasta los años 90. En los años 90 se cerró el relato de la transición. Historiadores, periodistas, grandes obras de todo tipo, Victoria Prego, Charles Powell, Paul Preston, distintas, y se cerró el debate. Había sido un proceso de éxito. Tal vez se mitificó demasiado porque algún error cometió, pero no todos. Es decir, fue mayoritariamente exitoso, pero se dejó de explicar. En los años 90 se dejó de explicar. Las nuevas generaciones no lo conocen, la transición. Esto que yo estoy contando hoy de la monarquía y la democracia es algo que los chavales de menos de 40 años no entienden. No entienden porque no se lo han explicado, no es culpa suya, es culpa nuestra. Y surgió un hecho indiscutible, que es que en una izquierda, que yo creo que es más antisistema que otra cosa, se trató de atacar la transición, el candado de la Constitución, el régimen del 78, todas estas expresiones que incluso hemos comprado los que defendemos aquel proceso. Fue un desastre aquello, ¿verdad? Bien, los que defendemos la transición no dimos la batalla. Esto lo podemos personificar en el discurso de Pablo Iglesias. Todo el proyecto político de Pablo Iglesias, Podemos, llegó a tener 71 diputados, se basa en esta idea. Porque la idea es destruir como poco el modelo político en el que estamos, y qué mejor para destruir este modelo que atacar la transición y al rey, ya sea Juan Carlos I o Felipe VI. Por lo tanto, yo creo, y por eso yo escribí el último libro que he publicado, del que ha hablado Elisa, Objetivo Democracia, porque yo creo que tenemos un deber de divulgación, de explicación de lo que pasó. Yo, a raíz de ese libro, que editorialmente fue reconocido, y para mí es una gran alegría, no por una cuestión personal, sino porque recoge un sentir de necesidad de hablar bien de aquella época. A raíz de ese libro he ido a dar muchas conferencias a universidades, a colegios incluso, y también algunos actos con gente de primer empleo, de 25, 27, 28 años, y cuando les hablas bien de los políticos, bien de la política, y les explicas en qué consiste la monarquía, se quedan callados y te observan y te escuchan, porque no lo han oído nunca. Nunca han oído hablar bien de la política. Cuando les hablas bien de Juan Carlos I, alucinan, porque nunca han oído hablar bien de Juan Carlos I. Cuando les hablas bien de la democracia liberal, alucinan, porque no oyen hablar bien del modelo en el que estamos, al que hay que criticar, porque de eso va la democracia, de seguir manteniendo un espíritu crítico para ir mejorando. Porque la democracia es como montar en bicicleta, si dejas de dar pedales te caes, hay que seguir permanentemente. Y eso se nos ha olvidado y hemos dejado de hacerlo. Por lo tanto, y acabo, hace falta trasladar a la gente joven una necesidad de militancia democrática. Esto trasladado a España, porque esto es una cuestión mucho más amplia a nivel mundial, me refiero a las crisis de las democracias liberales, a nivel de España se resume en anclarnos en el punto de origen, que es la transición. Y es un discurso realmente fácil de transmitir y que realmente, y a mí me emociona constatarlo, genera adhesión en las nuevas generaciones. Hace falta dar ese paso. Nada. Hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta era sobre el triángulo que ha dicho entre el rey, Fernández Miranda y Adolfo Suárez. ¿Cree que si Herrero Tejedor no hubiera fallecido en un accidente, hubiera sido el hombre elegido por don Juan Carlos? No tengo la menor idea. Pero es evidente que Herrero Tejedor tenía un concepto del futuro que enlazaba con Juan Carlos I y que tenía influencia sobre él. Por lo tanto,
Lo que sí es seguro es que Juan Carlos I hubiese contado con él con toda seguridad. Más allá de eso, se me escapa, porque supone un ejercicio de voluntarismo por mi parte, pero no hay duda de que Herrero Tejedor era un personaje clave en todo esto que iba sucediendo en los años 70, que era el qué va a pasar después. Y había quien pensaba que había que dar pasos hacia el aperturismo. Nada. Aquí primero. Y después en segundo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rafael Escamilla. Muchas gracias por la disertación, ha sido fantástico. Es un tema que nos preocupa, pues yo creo que a todos los que confiamos en la Constitución como marco pues de progreso, de paz, y reconocemos la transición, ¿no? Y en diciembre el rey Juan Carlos publica Reconciliación. Sí. Yo leí rápidamente el libro y, ¿cuál es mi preocupación? Que comienzo a hablar en todos los círculos de que he leído el libro. Todo el mundo comienza a opinar, en televisión también. El periodismo se lanza abiertamente a opinar sobre el libro sin haberse leído el libro. Sin haberse leído el libro. Y yo empiezo a notar que hay una descalificación de base sin entrar ni siquiera en el rigor de una autobiografía perfectamente escrita, que para mí, como documento histórico de un relato en primera persona, con las vivencias y las percepciones que tuvo el rey Juan Carlos, como bien ha comentado, con 11 años llega a España, con todo ese periplo de circunstancias, tal, y bueno, en ese dar cuentas también, él intenta de alguna forma dar cuenta de los errores, o los menciona al menos tal, pero no se le ha dado ninguna tregua, ni a nivel periodístico, ni a nivel de los grandes partidos. Podría haber sido una gran oportunidad. Ahora ha sido premiado en Francia por la Asamblea Francesa. Es como que ha sido un premio de tómbola. Es decir, nos falta mucho rigor y me preocupa mucho porque los jóvenes, en una década más, comienzan ya a ocupar, los actuales jóvenes, puestos directivos sin tener ninguna noción del modelo constitucional y de lo que significa la monarquía. Gracias. Bien, muchas gracias, Rafael. Muy interesante la pregunta. Yo leí el libro y el libro se lee a toda velocidad. El libro es género memorias. Se me vienen a la cabeza muchas anécdotas que cuenta Juan Carlos I, que solo las puede contar él. Por ejemplo, cuando está en el Palacio de la Zarzuela, se reúne con Aznar antes de comer, su madre está en la habitación contigua, ya muy mayor, él va a ver a la madre, la deja sentada en la silla viendo la televisión, vuelve, se sienta a comer y se le acerca un camarero, le dice, su madre ha fallecido, y el camarero se va. ¿Se ha oído? Su madre ha fallecido. Y eso lo cuenta Juan Carlos I. Si realmente el camarero se acercó y le dijo, su madre ha fallecido. Eso es un relato propio de novela. Eso sucedió. O cuando el ¿por qué no te callas?, contado en primera persona por él, como después va por el pasillo y Bachelet va detrás, vuelva majestad, pues es otro relato muy interesante. Estos son dos detalles, dos anécdotas, pero el libro está plagado de anécdotas. Y el libro hay que interpretarlo como lo que es, un libro de memorias. Dicho esto, por lo tanto es interesante y está bien escrito. Dicho esto, el libro empieza con una frase que es, mi padre me dijo que los reyes no escriben memorias. Y yo creo, como su padre, que los reyes no escriben memorias. Es verdad que Juan Carlos I está agraviado porque durante muchos años ha sido únicamente criticado. Algún mérito ha tenido su actuación, pero es cierto que hay, yo creo que 2 generaciones de españoles, y yo creo que una ya está empezando a coger puestos directivos, que no saben nada de Juan Carlos I, del Juan Carlos I de la transición del que yo acabo de hablar. Y todo lo que saben de él es el último Juan Carlos I. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener un juicio ponderado, ya se ocupan los historiadores, que están un escalón por debajo de los franceses, de juzgar el papel de Juan Carlos I. Por lo tanto, el libro yo creo que es muy interesante leerlo. Es cierto que obvia muchas cuestiones que son relevantes, pero es un libro de memorias. Y yo que por ese exceso de celo profesional, cuando escribí el libro de mi tío abuelo, me leí todos los libros de la transición, puedo afirmar con rigor científico
que todos los libros de memorias, al final, cuando están escritos en primera persona, pues oye, tiras para casa, ¿no? Barres para casa. Y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, el tiempo dirá cuál es la valoración que se hace de la sociedad española. Y los historiadores, mi opinión personal, lo situarán como el rey de la transición. Y luego establecerán todos los claroscuros que merece su trayectoria. Pero creo que por encima de todo está la transición. Dicho esto, lo que a mí me parece dramático, y vuelvo a la primera pregunta, es que los ciudadanos españoles, que ya son 20 millones nacidos después de la Constitución, no conozcan la figura completa de Juan Carlos I. Aquí delante. Espera. Aquí en primera fila, por favor. Muchas gracias. Es un lujo, como siempre, estar aquí sentado y aplaudo su comentario inicial. Es un lujo tener en Valencia el Club de Encuentro y mantenerlo, que es una obligación ciudadana. Y es un privilegio estar sentado aquí, por ejemplo, al lado de mi amiga María José. Yo tengo una pregunta sencillita que podría mirar, pero que me la va a decir usted primero, porque seguro que lo sabe. Y es que ahora, a propósito de todo este lío déjenme que lo llame así, de Venezuela, yo digo, pero vamos a ver, sí, está claro cómo funcionan las cosas. Pero la amnistía en España no tardó un par de años. Sí. No, bueno, esa era la pregunta. Año 77. Por eso yo No, pero el indulto general... El indulto fue inmediato. Fue inmediato. Bueno, el valor de ese indulto es que lo aprobó un Consejo de Ministros de Franco, presidido por el rey, pero de Franco. Ese es Claro. Y eso en ese momento tenía un valor político indiscutible. Bueno, esa era la duda. Podría haber mirado yo, pero es mucho mejor que me lo diga usted directamente. De consultar la maquinita. Y conectando un poco con el comentario anterior y con el primero suyo, estas declaraciones de hace 2 o 3 días, tan de Juan Carlos I, a mí no me gusta llamarle mérito. Méritos hemos sido algunos catedráticos. A él tampoco. A él tampoco. Es que no toca. Bueno, es que no es no toca. rey emérito. Es como Es el rey. príncipe de España. O sea, le han tocado 2 veces jugar un papel rarísimo, ¿no? Eso es interesante. Bien, pues, ¿es estrategia o es que ya estrategia de la buena, de hombre de Estado, o es que ya es descaro cuando dice, yo creo que mi hijo lo está pasando muy mal en las relaciones con este gobierno? ¿Qué hay en esas declaraciones recientes parecidas desde su punto de vista? Ahora sí que le pido que haga de eso. Esto no es información. ¿Qué hay? Desagravio. Juan Carlos I se siente muy maltratado por la opinión pública española. El libro está atravesado por ese sentimiento. Por eso merece la pena leerlo. Y yo creo que si te pones en sus zapatos es fácil de comprender. Otra cuestión que yo creo que es relevante plantearla es si el rey Juan Carlos tiene que hacer este tipo de declaraciones y si beneficia o perjudica. Desde el punto de vista personal tiene todo el sentido, yo lo comprendo. Desde el punto de vista institucional yo no lo comparto. Yo creo que no ayuda a la corona. Tomás. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido extraordinaria, sintética y clara, que no es poco decir. Yendo al grano, la monarquía es sobre todo continuidad. Me gustaría que nos explicara, si lo sabe, qué grado de aceptación real tiene Leonor en la sociedad española, qué valoración tenemos los españoles, porque al final 20 millones de españoles no han conocido más que al Juan Carlos malo, entre comillas. Luego, ¿qué opinan de su nieta? El CIS no pregunta por el tema. Ha habido encuestas privadas. Hay una de la que yo me fío porque la conocí muy de cerca, de ABC. Yo trabajaba allí en ese momento. El nivel de aceptación del rey es alto. No recuerdo el dato, lo puedo consultar, pero es alto.
de la reina también y de la princesa, por supuesto. Es decir, en este momento, la Casa del Rey, la Corona, cuenta con 3 activos impresionantes que cualquier gran empresa mundial querría tener entre su plantilla. El rey, la reina y la princesa son 3 figuras que ejercen su papel con una eficiencia impresionante y que saben llegar muy bien al pueblo español, cada uno en su función, que son distintas, evidentemente. El jefe del Estado es el rey. Doña Leonor, que está poquito a poco asumiendo un papel público, lo hace, y creo que esto es perceptible para cualquiera de nosotros, con una naturalidad impresionante. Es una gran noticia cómo Leonor de Borbón asume su función. Es una gran noticia. Ha pasado de estar muy protegida por sus padres, siendo niña, como es perfectamente comprensible, a ir poquito a poco cumpliendo en ese itinerario de formación que han diseñado para él don Felipe y doña Leticia, pero que casualmente o no es exactamente el mismo que don Juan Carlos y doña Sofía diseñaron para quien hoy es el rey de España. Es decir, primero las tres academias, luego llegar a la universidad. Y poco a poco la princesa va llegando a las nuevas generaciones. Nadie como doña Leonor para llegar a las nuevas generaciones. Y ese papel y esa labor es esencial. ¿Para qué? Para explicar 2 conceptos que son complejos, pero que son esenciales. La continuidad, como usted ha dicho, la continuidad histórica, que es de lo que va esta conferencia, esa línea. La continuidad histórica ofrece estabilidad política. Eso es un valor indiscutible, pero hay que explicárselo a la gente. No solo a los jóvenes, pero especialmente a los jóvenes. Y 2, y más importante o más amplio, la utilidad de la monarquía. Hay que explicar a la ciudadanía por qué es útil tener una monarquía, por qué es útil un rey como Felipe VI y una reina como doña Leticia, que ha pasado en los primeros años de noviazgo a empaparse de la institución, a en los primeros años de reinado empapar a la institución y así llegar a una población más amplia. Probablemente la figura de doña Leticia es el mejor activo de la Casa del Rey para llegar a quienes se consideran republicanos pero entienden que la monarquía parlamentaria es la mejor fórmula para España. Y en ese tándem que hacen el rey y la reina, al que se añade la princesa, y si usted quiere añadimos a la infanta también, a medida que vaya también asumiendo un papel institucional, se conforma un todo que realmente está contribuyendo a acercar a la monarquía, sobre la base de que los primeros 10 años de reinado de Felipe VI fueron muy difíciles. Felipe VI es rey de España porque Juan Carlos I toma la decisión de abdicar, algo que no sucedía en varios siglos, porque la monarquía se estaba desgastando en torno a su figura. Y Felipe VI, y con esto acabo, asume un reto que no es menor: pasar del juancarlismo, que es lo que representó el reinado de Juan Carlos I, a la monarquía, no al felipismo, a la institución. Y en ese sentido, la continuidad, la utilidad, la estabilidad son conceptos que hay que trasladar. Y para eso la Casa del Rey, y creo, por lo que me consta, está en ello, debe abrir sus puertas y debe salir un poco más. Eso es algo que tenemos que reivindicarle. Por supuesto, Rafael. Pero espera que te den el micrófono y así te escuchamos mejor. Tengo que volver a mi primera pregunta y intentaré ser un poco más incisivo sin ser desagradable, pero el ejemplo que has puesto, perdona que te tute, pero es que nos han presentado en algún momento. El ejemplo que has puesto del trono de Inglaterra es palmario, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí pasan los gobiernos laboristas, conservadores y nadie se despeina. Y el pueblo quiere la monarquía porque tiene un arraigo enorme. Pero quieras o no, influye muchísimo el tono que los diferentes primeros ministros imprimen de respeto a la monarquía. Claro, aquí tenemos una situación que tú has definido que tuvo un comienzo con el partido de Podemos, ¿no? Efectivamente se centró en estropear el proyecto tanto de la transición como de ese binomio monarquía-democracia, ¿no? Entonces, es ya sé dónde va usted. Bueno, entonces, no me hables de usted entonces, perdón. Vuelvo a preguntarle al señor ponente. No quiero que seas demasiado cruel, pero ¿creéis que es recuperable ese terreno a lo del Reino Unido? ¿Es recuperable? Porque ahora estamos en momentos bajos. Usted
aportación de los diferentes gobiernos a la institución monárquica, más que a la jefatura del Estado, y en este caso es monarquía. Gracias. A mí me contó Ramón Tamames, que le dijo Juan Carlos I en una ocasión: la vehemencia es virtud democrática. O sea, que usted puede ser más vehemente todavía y más incisivo, no hay ningún problema. Vamos a ver, lo que usted me está queriendo preguntar es si es recuperable la mala relación que se presupone entre el presidente del gobierno y la Casa del Rey, básicamente, ¿no? Voy a desarrollar, lo que pasa es que en el ánimo de ser sintético me dejo detalles o matices. Pablo Iglesias representó el ataque directo y abierto a la transición y a la monarquía. Evidentemente, eso fue en 2014 y en 2008 se había aprobado una ley de memoria histórica, que la aprobó un gobierno socialista. Por lo tanto, algo había empezado ya. No hace falta entrar a valorar si la ley de memoria histórica es buena o mala, no hace falta entrar, porque lo que sí es, y esto es indiscutible, es que rompió el consenso de la transición. Y uno dirá, fue la derecha que no lo votó, otro dirá, fue la izquierda que quiere revisar. Me da igual, no hace falta entrar, se rompió el consenso, por lo tanto, para mí, mal. Y luego llegó el gobierno de Pedro Sánchez y aprobó una segunda versión llamada Ley de Memoria Democrática, que encima la pactó con Bildu, lo cual ya es de aurora boreal. Conclusión. Tenemos un gobierno que, a tenor de lo que vamos conociendo, no mantiene una buena relación con la Casa del Rey, ¿verdad? No todo lo que se dice es cierto. No todo lo que se dice es cierto, pero es evidente que algo pasa. Es cierto que algo pasa, es evidente que hay que señalarlo. Pero tampoco hay que regocijarse para criticar a Sánchez en el rey. Utilizar al rey para atacar a Sánchez a mí no me parece bien. Y el rey, en un esfuerzo para mí obvio, de respeto institucional, no entra jamás al trapo y jamás se escuchará una crítica desde la Casa del Rey hacia el Gobierno de España, porque por encima de quien preside el Gobierno de España, el Rey es el jefe del Estado y no va a entrar, aunque a veces parece que desde la opinión pública se lo demandamos. Y puede incluso apetecer a veces, pero no. El Rey tiene que ponerse en su lugar y hablar con los hechos. Estamos en Valencia. Creo que uno de los grandes hechos se produjo en esta provincia, era en Paiporta, ¿no? Por lo tanto, creo que el rey no debe entrar al trapo de ese tipo de cuestiones, porque el rey está por encima, tiene que estar y esa es su función. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, la gestión del presidente del gobierno en muchos aspectos es absolutamente criticable. Y en lo que tiene que ver con la relación con la Casa del Rey, pues muchas veces es directamente... ¿cómo decirlo para no ser especialmente incisivo o agresivo? Contraria a los intereses institucionales. A mí me pasa una cosa, confesión, cuando estoy en un programa en directo y sucede una noticia que yo acabo de conocer como el resto de espectadores, yo me hago una pregunta, que es, ¿esto que acaba de pasar y que tengo que analizar, beneficia o perjudica a las instituciones? En la respuesta a esa pregunta muchas veces está el análisis más ponderado. Por lo tanto, yo creo que a la hora de analizar el comportamiento del rey y el comportamiento del presidente del gobierno, respondiendo a esa pregunta, todos lo tenemos claro. Nada. Por favor, aquí en segunda fila y después en la segunda fila en esta otra parte. Buenas tardes, muchas gracias. Yo en el año 2016 me afilié a una hermandad que se llama Hermandad Nacional Monárquica de España, que nos sentimos defensores de la monarquía. En aquel momento, cuando me lo sugirieron, dije, tal y como están las cosas, es el mejor momento para apoyar al rey. Bueno, como todos han dicho, muchísimas gracias por su sincrética y perfecta exposición. Pero se me está quedando algo pendiente. Efectivamente, ya hemos hablado de los ataques de determinada parte de la estructura de la transición, pero ese mismo gobierno también hace otra cosa, ya no con la monarquía. Y la pregunta era, desde su análisis sensato, si, como hay mucha gente con vehemencia que dice España ya no es una democracia,
efectivamente hay elementos que dan razones para pensar esas cosas, porque se ven actuaciones que ponen en peligro aquel sistema de democracia con 3 poderes libres e independientes y que crean cierta incertidumbre. La pregunta era, en su opinión personal, ¿cuál es el análisis de la situación respecto a si la democracia está en estos momentos en peligro? ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a dar la palabra a las personas. Yo creo que... Pero aprovecha la oportunidad. Yo creo que claro, es que son preguntas complejas que exigen matices, ¿no? Pero no, con concreción, intentaré ser preciso. La democracia española funciona. Yo creo que seguimos siendo una democracia plena. ¿La democracia española está amenazada? Sí. Yo creo que este gobierno es un gobierno que agrede la separación de poderes. Sí. Creo que es indiscutible. ¿Creo que eso ha acabado con la separación de poderes? No. De momento, no. Si todas las leyes que el gobierno de este presidente quiere aprobar se aprueban, a lo mejor digo otra cosa. Pero como tampoco tiene mucha capacidad de aprobar leyes, pues afortunadamente el riesgo se minimiza. Yo creo que ser maximalista en los análisis es muy cortoplacista. Yo creo que hay que ser fino a la hora de analizar cuáles son los movimientos que hace el gobierno. A mí me parece que efectivamente hay un movimiento mundial que amenaza la democracia liberal. Creo que si hay alguien a quien se parece Pedro Sánchez en la forma de ejercer el poder es a Donald Trump, a pesar de la discrepancia ideológica y de la cumbre de Barcelona de este fin de semana, pero creo que en la forma de ejercer el poder y de imponer el Ejecutivo sobre los contrapoderes hay un paralelismo evidente. Ataques a la prensa, ataques a los jueces, ataque a todo el que me lleve la contraria, pero le voy a responder con una derivada. Creo que la democracia estadounidense está plenamente vigente, a pesar de todo, y por supuesto la española, pero como tanto hablamos de Donald Trump, quien dice que la democracia americana ya no lo es porque Donald Trump hace las cosas que hace, yo creo que también se equivoca, y veremos unas elecciones en noviembre a ver qué sucede. Es decir, ponderación en los análisis, a pesar de que eso no quita para mí una crítica que en lo que tiene que ver con lo institucional a este gobierno es bastante contundente. Muchas gracias, enhorabuena tanto al Club de Encuentro como al conferenciante de lujo de esta tarde. Así es que, señor Fernández Miranda, enhorabuena. Gracias. Coincido plenamente con usted en que hay que hacer pedagogía y docencia sobre esa gesta política que vieron los siglos, que fue la transición política que nos permitió pasar con el menor coste posible de una dictadura a una democracia. Hoy estamos, desde mi punto de vista, en una situación política anómala, que tiene un nombre que deriva del apellido, el sanchismo. Y entonces, dentro de esta anomalía política que es el sanchismo, que ahora no puedo entrar en su justificación y su explicación, quisiera preguntarle a usted si no considera que es también una anomalía política, personal, moral, el destierro / exilio del rey Juan Carlos I fuera del territorio nacional y de su patria, como él nos lo dice en su libro de memoria, sí, que no deja de pensar un día en España. es verdad. ¿Tiene usted noticias de que esta situación se va a revisar favorablemente al rey Juan Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y a todos los que habéis preguntado, que no digo nada. Tengo que hacer como Pedro Sánchez, que para hacerse el enrollado saluda por el nombre al que hace la pregunta y luego no responde. No tengo noticias. Yo creo que Juan Carlos I tiene que venir a España cuanto antes. Creo que sería terrible
y permítanme que lo diga así, que Juan Carlos I fallezca fuera de España. Una vez más, un rey de España falleciendo fuera de España. Desconozco los motivos reales por los que Juan Carlos I sigue fuera, residiendo fuera, aunque los intuyo. Pero no hay que obviar el acuerdo sellado entre don Juan Carlos y su hijo en el último encuentro que mantuvieron en Zarzuela. Y yo creo que ahí está la respuesta a esta pregunta, y eso sigue plenamente vigente. Por lo tanto, yo no tengo noticias de si va a volver o no. Sí las tengo de que le encantaría volver, aparte lo ha publicado en su libro, y además es lógico, ¿no? ¿Quién no quiere volver a su país en el final de su vida, ¿no? En el ocaso de su vida? Eso es algo razonable, más aún en el caso de Juan Carlos I. Pero yo confío en que pueda volver, sinceramente, y lo pido, lo deseo. Creo que sería lo justo. Ahora, más allá de eso, no puedo dar un titular que me encantaría, claro. Vamos con la última pregunta. Sí, Paco. Hola Juan, enhorabuena por la conferencia, por el libro que ya te comenté que me lo leí de un tirón y que recomiendo a todo el mundo. La pregunta es doble, pasado y presente. Hemos hablado mucho de las relaciones del gobierno con la Casa Real y la oposición, porque por ejemplo ha habido en algún caso a la reina algún desencuentro con Isabel Díaz Ayuso y tal. No sé cómo es esa relación, si eso excede de ese ámbito tanto protocolario. Y antes, cuando has hablado de aquella famosa semana de las 5 cosas tan importantes que hizo don Juan Carlos en 1975, el tema de él como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿cómo tuvo aquella capacidad para ir poco a poco ganando terreno, ¿no? Y se antojaba una misión muy, muy compleja y muy complicada. Gracias. Bueno, Paco, muchas gracias. Paco, le hemos dado la última palabra porque tiene el libro entre las manos. Marketing, ¿no? Y se lo ha leído porque me hizo una entrevista, y no es muy habitual que cuando te hacen una entrevista con un libro, quien la hace se haya leído el libro. Y es de agradecer. Pero eso es porque los periodistas tenemos que hacer entrevistas demasiado rápido y a veces no da tiempo. Pero bueno, en defensa de mi gremio. Pero Paco cumplió y fue una magnífica entrevista que te agradezco. Yo creo que la relación del Partido Popular en general con la Casa del Rey es adecuada, están en su sitio. Desconozco ese enfrentamiento del que me hablas, probablemente anecdótico. Un desaire anecdótico. Probablemente el Partido Popular en este momento es el partido que está más vinculado y más cercano a la institución monárquica. ¿Y Vox? Vox hace algunas cosas que no se comprenden en relación con la institución monárquica. Por ejemplo, no ir... He dicho antes y me estaba refiriendo a la izquierda. A utilizar al rey para atacar a Sánchez no es necesario. Es más, es contraproducente porque ataca a las instituciones. Desde Vox, cuando no se va al desfile de las Fuerzas Armadas y de la fiesta nacional, se está haciendo un desaire al rey Felipe VI. Tampoco es necesario. Cuando Vox no va al día de la Constitución porque consideran legítimamente que el gobierno no es legítimo ni legal, están desairando no solo al gobierno y a su presidente, sino a la Constitución y a las instituciones. Y yo insisto y me proclamo defensor y siempre me sitúo donde está la institucionalidad. Porque creo que los nombres, las personas pasan y hay que preguntarse cuando alguien abandona un cargo público si desde que llegó hasta que se fue la institución que ha representado sale fortalecida o no. En este momento yo entiendo que el Partido Popular está en su sitio. Y del mismo modo que digo esto, creo que para que la monarquía se continúe estable es necesario que el Partido Socialista esté ahí también. A pesar de que es un partido declaradamente republicano, pero que entendió en su momento, de la mano de Felipe González, que la monarquía parlamentaria era la mejor alternativa para España. Yo creo que es muy importante y que quien sostiene al final a postre la institución es la unión del Partido Popular y el Partido Socialista como los dos grandes partidos. Todo lo que sea salirse de allí es un problema. Por lo tanto, hay que ser prudentes a la hora de expulsar al Partido Socialista de esa posición, que más allá de algunos comportamientos de Pedro Sánchez,
sigue estando en la institucionalidad, en lo que tiene que ver con la Casa del Rey. ¿A qué me refiero? Si nos dejamos llevar por lo que propone una parte de la coalición de gobierno, estaríamos hablando ahora mismo de hacer un referéndum monarquía-república, por ejemplo. Se me ocurre. Pero bueno, eso son disertaciones que no vienen al caso. Pero sí es cierto que la continuidad de la institución monárquica tiene mucho que ver con que el Partido Popular y el Partido Socialista se mantengan como los dos partidos, con independencia de coyunturas concretas, que sostienen el sistema. Y creo que en España, hoy, si uno observa los datos de respaldo popular de ambos partidos, a diferencia de otros muchos países, las dos opciones siguen siendo mayoritarias en su espectro político. Y eso yo creo que es importante. Por lo tanto, volviendo al origen de tu pregunta, que tiene que ver con el Partido Popular, entiendo que ahora mismo es el partido que mejor interpreta a la Casa del Rey. ¿Lo del 75? Bueno, lo de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es... Yo creo que es más complejo de explicar, pero el rey es un militar, el rey Juan Carlos. Bueno, el rey Felipe también. El rey Juan Carlos en el año 75 es un militar y conoce las Fuerzas Armadas, los mandos, se ocupa y se preocupa y hace una labor silente en toda esa etapa por mantenerlos cerca de su proyecto. Cuando en aquel momento los altos mandos del ejército, de las Fuerzas Armadas, de los tres ejércitos, eran básicamente personas que habían hecho la guerra y la habían ganado. En el ejército en aquella época había un enorme temor a dos cosas: a la legalización del Partido Comunista y a la unidad de España, al riesgo sobre la unidad de España. El proceso de transición pivota en el año 77. Si la ley para la reforma política es la gran obra de Torcuato Fernández Miranda, en noviembre del 76, la legalización del Partido Comunista es la gran obra de Adolfo Suárez, en esa primera etapa. Y es algo que decide él personalísimamente. Para aquellos mandos más franquistas, por decirlo mal y pronto, aquello fue una traición. De ahí probablemente viene el malestar que acaba fraguando el 23F. Pero el rey Juan Carlos, en toda esa etapa y posteriormente, ha estado siempre muy pendiente de los tres ejércitos, de las Fuerzas Armadas en su conjunto, para mantenerlas en ese proceso de aperturismo. Y hoy, los ejércitos, son probablemente la institución que más ha evolucionado, y ahora mismo, si yo pudiera, mandaría a todos los niños de España por turnos a visitar a las tropas españolas en el extranjero durante un par de días, porque entenderían lo que es gente preparada, gente formada, gente al servicio de España, gente que se juega la vida y lo hace en unas condiciones que realmente sorprenderían. Pero cuando uno está allí, y yo he tenido la fortuna como periodista de visitar muchas misiones, realmente siente orgullo del país en el que vive. No sé si querrás añadir algo más, Juan, porque como teníamos pactada una conferencia, una intervención tuya muy breve para que se pudiera abrir un coloquio, si quieres añadir algo más a lo que ha dicho. Una cosita nada más. Llevo en Valencia unas horas y he descubierto, hacía que no venía 2 o 3 años, y he descubierto, paseando esta mañana y esta tarde de aquí para allá, una ciudad viva, una ciudad preciosa, de verdad, me ha llamado muchísimo la atención. Creo, me ha hecho pensar que realmente volvemos a oír hablar de Valencia en Madrid. Ya sabéis que los de Madrid solo hablamos de Madrid. Y yo que conste que soy de origen asturiano, pero quiero decir que cuando estamos imbuidos de la política nacional y demás cosas, Valencia vuelve a escucharse. Y creo que yo paseando hoy, esto es una impresión personal, que no es científica, pero he visto una ciudad agradable y me ha encantado. Por lo tanto, para mí es un orgullo haber venido a Valencia y espero volver pronto. Pues gracias, Juan. El orgullo es nuestro de que ocupes nuestra tribuna. Muchas gracias por la conferencia. Gracias por el análisis y porque te has dejado y nos has dado de esa función que nos queremos aquí en el encuentro, de ser un foro de escucha activa y de fomentar el pensamiento crítico. Por petición del público podemos acabar con un ¡Viva el Rey! ¡Viva!